medular. Cuando hablamos de traumas de medular, estamos hablando más o menos de lo que es parte del paciente con trauma o politrauma. Y en general hablamos de pacientes que tienen lesiones tanto ligamentarias, articulares, fundamentalmente cuando son en los niños. ¿No es cierto? En general, la gran ventaja de los chicos, los pequeños, es que estos caen del primer piso de la planta alta, a veces algunos dicen el segundo piso, es bastante alto, y no tienen fracturas de columna, pueden tener una fractura de miembros superiores o miembros inferior, pero en la columna no vemos, digamos, fractura, aplastamiento o desplazamiento. ¿Por qué? Porque en general los ligamentos de estos son bastante elásticos. No son rígidos o duros como los de la persona adulta. Seguramente cualquiera de ustedes que vaya al segundo piso va a tener alguna fractura en la columna. Pero los pacientes pediátricos no. Es una gran ventaja para ellos. Sí, van a tener una serie de lesiones, digamos, de tejido blando, pero la parte ósea es donde menos se lesiona. Gracias a Dios, hicieron el hueso. ¿Por qué? Los chicos caen y a veces uno los revisa todo y a veces no encuentra nada. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es siempre esto. Tabla rígida, collar cervical y los movimientos en bloque para revisar todo lo que es la parte de columna. Entonces siempre, independientemente de nosotros sepamos que probablemente no tenga lesión en la columna, tenemos que actuar como tal, como si propiera. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de accidentes, ¿no es cierto?, de traumas de medular, más o menos estamos haciendo lo mismo que un grave. Porque si un paciente ha sido atropellado en vía pública, no es que le golpeó solamente la cabeza, le golpeó fundamentalmente la parte de lo que es la pelvis, cadera, golpea la espalda y probablemente por último la cabeza. El tema es que cuando el paciente recibe a veces golpes directos en la columna, eso sí, son traumas directos, trauma cervical, trauma dorsal, problemas de deporte de contacto, caídas de altura o trauma, agresión directa. Y en los adultos en general, fíjense ustedes, accidentes en vía pública, 45% es alto, lo mismo que en el trauma de medular en el TEC, es altísimo. Entonces, fíjense, esto hace que, ¿no es cierto?, un peatón ha sido atropellado, uno que maneja motocicleta ha sido atropellado, uno que maneja auto por imprudencia, por estado etílico, por lo que sea, atropella a alguien, ¿no es cierto? Deportes, digamos, con caídas que uno a veces no prevé, o deportes de contacto, los famosos fútbol americano, ¿no es cierto? Entonces el fútbol americano hace contacto con el y a veces lesionan la parte cervical y terminan con traumas de medular y los pacientes terminan con cuadriplegias. Tenemos actos de violencia. Viste que uno está ahí, lo asaltan en la noche en la oscuridad y un golpe donde en la, fundamentalmente en el cuello o en la espalda. Sí. ¿No? Entonces, seguramente lo van a tener primero inconsciente y segundo con dificultad para mover los brazos y los pies. Por mucho que esté consciente del paciente. Y finalmente, algo de fuego, gracias a Dios, por lo menos acá en esta región, es muy poco. Pero, digamos, en los países, digamos, cuando tienen bastante población y se ve con relativa frecuencia. Pero igual, el porcentaje siempre es menos. Pues fíjense ustedes que todo esto puede provocar traumas de medular, o sea, lesión de la columna y lesión de la médula, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Lo mismo que en el TEC. Tratamiento prehospitalario en el lugar del accidente. Si el paciente está consciente
aparte de inmovilizarlo, tablas rígidas, collar cervical, preguntar el mecanismo del accidente, cómo fue desde el acto, para tener, digamos, con qué, digamos, estamos enfrentándonos. Ahora, como en el TEC, lo mismo acá, existen lesiones primarias y lesiones secundarias. Todo lo que hacemos o lo que vamos a hacer es evitar las lesiones secundarias. Vamos a evitar esto. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente en estado de inconsciencia, aliento etílico o sospecha de intoxicación por cualquier causa o medicamento, tenemos que pensar que tiene un trauma cerebral hasta no demostrar lo contrario y tenemos que actuar así. Entonces, para esto, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que con el trauma, el ATLS, examen neurológico, el ABCDE, de inicio. Después tenemos que hacer lo que se llama la escala de Lacia, una escala americana que, digamos, tenemos que tomar en cuenta cómo está el paciente cuando esté despierto. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar grupos musculares de lo que es miembros superiores, miembros inferiores, cuello, ¿no es cierto? El abdomen, ventilación, todo eso, para dar, digamos, un diagnóstico aproximado de cómo está el paciente en la parte de la función motora y también la parte sensitiva y finalmente los reflejos constitutivos y superficiales. Entonces, con esto, ¿qué estamos evaluando? La integridad de la médula, la parte anterior, la parte posterior y obviamente la conducción de qué? De la vía piramidal, los reflejos osteotendinosos y todo eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los reflejos osteotendinosos que nos interesa saber? Tricipital, patelar, aquiliano, los cutáneos abdominales y reflejo plantar. Aparte de eso, también tenemos que realizar otro tipo de reflejos que normalmente no se menciona y no se lo hace por falta de conocimiento o por falta de entrenamiento o simplemente, digamos, por ignorancia. El reflejo perianal, el bulbo cavernoso y el cremasteriano. Eso es lo que habitualmente no se hace. Pero entonces, nosotros tenemos a este paciente. Fíjense, lo mismo que el psiquiatra, el bloque, la enfermera, el ayudante, el familiar, el paramédico, el guerrillero, si quieren, y el médico para realizar. El paciente siempre en bloque, no flotando. Entonces nos revisa al paciente y ver puntos dolorosos, ver desplazamientos, hundimientos, no sé, sobre elevaciones, todo esto. ¿Para qué? Para entender un poco de esto. Tenemos acá la circulación de la columna, circulación que viene de la parte superior y otro que viene de la parte intermedia o inferior. Cuando hablamos de TEC, hablamos de polígono de Willis. Es algo que compensa en el cerebro. Pero acá no, hay una circulación anterior y otra circulación posterior. Por la anterior, la arteria medular anterior, si eso se comprime, todo lo que está por debajo se esquella. Porque no tiene, digamos, otra arteria colateral que le ayude. Entonces, por eso es importante entender y hacer este tipo de cosas. Bien. Llegamos entonces a esto. Lo que se llama los famosos dermatomas. Cuando hablamos de dermatomas, ¿de qué estamos hablando? De la distribución de la raíz periférica donde no hay en el barrio una determinada
hablo de dermatomas, necesariamente tengo que hablar de qué? De metámeras. Metámeras. ¿Por qué? Porque ¿qué es una metámera? Eso ya llevamos. ¿Qué es una metámera? Es un segmento de la médula por donde nace una raíz periférica. ¿Y qué es un dermatoma? Es un segmento de la piel inervado por una raíz periférica. Entonces, si yo hablo de dermatomas, necesariamente hablo de metámeras. O al revés, si hablo de metámeras, necesariamente tengo que conocer los dermatomas. Entonces, uno tiene que saber lo mismo que el Glasgow, sabe de memoria toda la distribución metamérica y dermatoma desde C2 hasta S5. De memoria. Es la única forma de entender todo lo que es la patología de columna, llámese inflamación medular, lumbalgias, hernias de disco, tumores de columna, lo que sea. Tenemos que entender esto. Porque si no entendemos y no sabemos esto, siempre vamos a equivocarnos. Entonces tienen que saber. ¿Esto por qué? En la distribución de las raíces, a nivel de la parte cervical, la raíz nace al nivel de la vértebra que corresponde. A nivel dorsal nace un nivel por debajo de la vértebra que corresponde. Y a nivel lumbar, dos niveles por debajo. Entonces, es importante tomar en cuenta esto para decir más o menos dónde está. Sí. Desculpa, doctor, ¿puede repetir? Yo no entendí esa última parte. Un nivel y dos niveles, perdón. Cervical nace al mismo nivel de la vértebra. Yo quiero saber a nivel de C2 o C3 está la raíz C3. A nivel dorsal estoy en T4, digamos, acá en las tetillas, seguramente el nacimiento está en T3. Ah, está bien. Entonces, lumbar, dos niveles, ¿no es cierto? Gracias. Entonces, eso tenemos que entender. Entonces, cuando yo veo una lesión por encima de T10, T11, con seguridad, la lesión va a ser medular. Ahora, si yo veo que la lesión es por debajo de L1, la lesión va a ser radicular. ¿Por qué? Porque la médula termina ¿dónde? A nivel de L1. Entonces, si yo veo una lesión entre lo que es T11, T12 y L1, entonces este paciente va a tener una lesión radicular y una lesión medular. Esa transición. Pero por encima de estos, va a ser arriba medular y abajo radicular. Entonces, para eso hablamos de qué? De nivel sensitivo. Entramos, cuando vemos un politramo, hablamos de equiparesias, ¿no es cierto? En la mitad lateral. Acá, nivel sensitivo, de donde está la lesión para abajo, hay problemas y de acá para arriba no. Entonces, para hablar de nivel sensitivo, nuevamente regreso a saber los dermatomas. Nuevamente dermatomas, ¿por qué? Porque si yo sé que tengo una lesión a nivel de T4 que corresponde a los pezones, hagamos de cuenta que el paciente tiene una sección medular. Entonces, el paciente, ese es su nivel sensitivo y de ahí para abajo no mueve y no sigue. Entonces, cuando uno tiene un trauma medular,
tenemos que buscar el nivel sensitivo. Más o menos para ubicarnos dónde podría estar la lesión. Entonces, para eso, nuevamente, salen los dermatosis. C2, la región posterior y la C3, cara lateral del cuello, C4, región supraclavicular, C5, intraclavicular, hombro, C6, la cara lateral externo del brazo y antebrazo, llega al primero pulgar, ¿no es cierto? C7, la parte media que va desde la parte posterior del brazo media y antebrazo y va a llegar al dedo índice y medio. C8, la cara interna del brazo y antebrazo anterior, ¿no es cierto? Mejor dicho, posterior y va a llegar al dedo meñique y al anular. T1 es lo mismo, la mitad interna, la parte anterior, brazo, antebrazo y va a llegar donde? A los espacios intercostales. Entonces, todo lo que es torácica o T2 o dorsal, ¿no es cierto?, va a corresponder a los espacios intercostales de las costillas. Entonces, parámetros para nosotros. T4, pezones. T7, apéndices sigmoides. T9, el borde costal. T10, ombligo. T12, cresta ilíaca anterior y sínfisis del pubis. L1, región inguinal. L2, tercio superior del muslo que va de arriba para abajo y de afuera para adentro. L3, lo mismo, tercio medio que va de arriba para abajo y de afuera para adentro. L4, tercio inferior del muslo que pasa por la rodilla, ingresa a la cara interna de la pierna y termina en el mareol interno y parte de lo que es. L5 es cara externa de la pierna, dorso del pie y algunos otros dicen primero el tejo del pie y algunos los 2-3 primeros dedos. S1, el S1 en general es en la parte posterior del muslo y la pierna, pero externa, que va y llega al borde externo del pie y se ponen los dedos, más en la planta y en la parte periférica. S2 es lo mismo, cara interna, mitad interna del músculo, la pierna, y va a llegar a la región de los glúteos. S3, S4 y S5, región del anal. Como verán, es muy sencillo saber esto de memoria. En 10 minutos saben. Sí. Es por eso que habla que es importante hacer la sensibilidad de la región perianal, para saber si esta parte también está como una lesión. Es importante porque a veces buscamos todos estos menos y sabemos que a veces las lesiones están donde, en la región sacra, en la región del axis, que a veces en la región lumbar baja. Pero no nos damos cuenta de eso. Y no, por eso que no hacemos este examen y nos olvidamos. Por eso que es importante hacer la región perianal, convocar el mozo, telematerial, que siempre hay que hacerlo. Obviamente alguien decía, y no es que digamos paciente lo estamos manoseando, no estamos manoseando al paciente. Lo que sí tenemos que decir a la familia, si está el paciente inconsciente, lo tengo que revisar por protocolos internacionales, venga, va a estar presente usted y lo revisamos. Y si el paciente está despierto, ya sea a una mujer, le decimos, ya, vamos a hacer este examen, son protocolos internacionales, ¿no es cierto? Y tienen que colaborar. Se tiene que explicar de por qué estamos examinando, digamos, al paciente. Entonces, uno tiene que saber todo esto para entender. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? En la fisiopatología
general, alguna vez vemos este tipo de imagen, tenemos una luxofractura del columna cervical, va a haber compresión del canal medular, lesión de la médula, entonces ¿qué? Tenemos a las lesiones primarias y a las lesiones secundarias. ¿Cuáles son las lesiones primarias? Son aquellas que van a dar o están hechas por el accidente, que esa no la podemos, digamos, mejorar, salvo que no esté lesionada la médula, pero existen 4 mecanismos. Contusión, el golpe, compresión, desplazamiento y comprime el canal medular y la médula, elongación, desplaza estructuras y laceración o desgarro. Hay desconexión muchas veces de las neuronas en ese mecanismo. Entonces, muchas veces no vemos ninguna lesión, pero el paciente tiene problemas. Entonces, estos 4 mecanismos van a darnos las lesiones primarias. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿No es cierto? Todo el tratamiento para evitar las lesiones secundarias. Es lo mismo que en el trauma. En el trauma hablamos de lesiones primarias, lesiones secundarias y lesiones terciarias. Acá lo mismo, primarias y secundarias. En las secundarias, en general, si nosotros no actuamos rápidamente, ¿qué es lo que va a provocar? Edema. Si hay edema, compresión de la circulación, ¿no es cierto? Y si no hay circulación, vamos a provocar lo mismo. ¿No es cierto? Lo mismo, vamos a provocar isquemia por edema, bloquear, ¿no es cierto? Bien, entonces, siempre continuando con la fisiopatología, vamos a hablar de lesiones completas e incompletas. Cuando hablamos de lesiones completas, en general estamos hablando de sección medular. No hay función por debajo de la lesión, entonces el paciente va a perder totalmente la función sensitiva y la función motora. Estos pacientes prácticamente están condenados a vivir sin una silla de ruedas, que están paralíticos o parapléjicos, y si es cuadriplegia, pues muchas veces están condenados a una cama. ¿No es cierto? Lesiones completas, estos en general tienen mal pronóstico. Va a depender mucho de qué nivel o dónde se encuentra la lesión. Ahora, si las lesiones son incompletas, estas sí tienen un diagnóstico mucho más alentador, porque las lesiones son, digamos, en un sector y pueden tener función motora remanente o función sensitiva remanente que se los puede mejorar con el tratamiento. Pues el paciente, en vez de estar en silla de ruedas, seguramente va a poder caminar con un burrito, con alguna ayuda, alguna prótesis, o simplemente caminar, pero no con una persona normal, pero digamos, camina y se mueve. Ahora, cuando hablamos de lesiones completas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lesiones de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior. Si nosotros hablamos de lesiones de la neurona motora superior, la lesión va a estar ¿dónde? En la médula, porque las neuronas motoras superiores están en el sistema nervioso central, llámese médula o cerebro, ¿no es cierto? Y la neurona motora inferior, ¿dónde se encuentra? En las raíces. En las raíces. Entonces, si nosotros vemos esto, lesión de la neurona motora superior, ¿qué es lo que va a tener el paciente? En general va a tener espasticidad después de la lesión. Va a tener una contracción del músculo defusor, el músculo de la vejiga se contrae, no se dilata. Y, obviamente, como no hay la vejiga contenga la orina, va a tener problemas renales, por reflujo, dilatación de los uréteres, de los cálices renales y hidronefrosis, el paciente se complica y se muere. Ahora,
Entonces, estos pacientes con lesión de la neurona motora superior en general tienen un mal pronóstico a mediano y a largo plazo. Estos pacientes que tienen lesión de la neurona motora inferior, sabemos que es lesión radicular. Entonces, este paciente va a tener un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque en vez de tener espasticidad a largo plazo, va a tener flacidez. En vez de contraer el músculo, se va a dilatar. Como se dilata, también se dilata, se abren los esfínteres. El problema es que de estos pacientes van a tener infección urinaria de repetición porque hay nada. ¿No es cierto? No hay nada que contenga, digamos, se comunica y el germen entra como si nada a la orina, que es un caldo de cultivo. Entonces, estos pacientes van a tener un mejor pronóstico. Y seguramente esto ya se los digo, alguna vez vieron en la calle algunos pacientes que caminan con un burrito, con unos bastones y un poco de los pies, ¿no es cierto? Bueno, con dificultad, ¿no es cierto? Arrastrando, eso tiene lesión de la columna. Y alguna vez vieron en la calle, ¿no es cierto? Personas que están caminando, todo con, no sé, usaba una camisita y caminan así. Hombro caído y el brazo cualquier lado. Laxidez. Eso tiene lesión de la neurona motora inferior. Por eso que algunos que tienen eso se ponen un cabestillo para que no estén moviendo el brazo. Sí. No se pone ahí. Pero se lo saca y se cae. No hay nada que contenga. Si el otro hacen espasticidad, empiezan a doblarse y hacen esto. O el pie, hacen esto. ¿No es cierto? Es totalmente diferente. Entonces, uno tiene que saber este tipo de cosas para orientarse y decir, este paciente tiene tal cosa. ¿No es cierto? Sí. Entonces, esta inferior se puede considerar menos agresiva do que la superior? En general es lo mismo, simplemente, digamos, el tema es que tampoco tiene, digamos, ningún tratamiento que mejore eso. Porque muchas veces esto pasa por desafiliación, se desconecta justo donde nace la raíz de la médula, justo ahí, se arranca. No hay nada que conecte. Pero si la lesión fuera un poco más abajo por ahí, se hace un injerto y puede mejorar. Pero la gran mayoría de los pacientes que están en esto es por desafiliación justo en la salida de la médula, que se desconecta. Entonces, no hay forma de darle alguna solución. Bien, entonces tenemos la clasificación de Frankel. La clasificación de Frankel es lo mismo que el Asia, se divide en A, B, C, D, E. El A significa lesión completa de función motora y sensitiva, el paciente tiene sección medular. El B, vamos a ver alguna función remanente sensitiva pero no motora. El paciente siente algo pero no mueve ningún músculo. El C, acá sí va a tener una función remanente, la función motora y sensitiva, pero el paciente no va a tener, digamos, ese movimiento que pueda flexionar y extender normalmente. Entonces, va a ser algún movimiento ahí que se va a quitarlo, probablemente sí. Pero el T, esta sí, también va a tener función motora y sensitiva remanente del trauma, pero este sí va a poder vencer la gravedad. El anterior, con dificultad, puede doblar la rodilla, el codo puede doblar, pero acá le decimos levanta el brazo y levanta con dificultad. Levanta el pie y levanta. Pero ya vence la gravedad, entonces este es el mejor pronóstico. Pero el E prácticamente tiene la función motora y sensitiva normal, a veces no lo puede hacer por el dolor. Entonces, siempre les digo que hay que estabilizarlo, mejorar al paciente y volver a examinar. Bloquear el dolor y una vez que tengamos todo esto, sí, el paciente va a estar, digamos, con mejor movimiento y vamos a tener un mejor diagnóstico de nosotros de cómo está nuestro paciente con
traumas aquimedulares. Entonces, tenemos que entender, cuando hay lesión a nivel cervical, llámese C4, C alto, el paciente va a tener totalmente inmovilizados los miembros superiores y miembros inferiores. Cuadriplejía o tetraplegia. Si nosotros tenemos una lesión por debajo, entre C6, C7, C5, digamos, el paciente también va a tener cuadriplejía. Pero el problema es que va a poder mover los hombros, pero no mueve los brazos y los pies. Ahora, si tenemos lesión a nivel de lo que es pezones, digamos, el paciente sí va a poder mover perfectamente los brazos, el cuello, no pasa nada, pero de ahí para abajo no va a mover, entonces será una paraparesia o paraplegia. Y si tenemos lesiones a nivel del sacro, también va a tener problemas en los miembros inferiores, pero va a tener problemas de incontinencia y todo eso, anestesia se debe montar, ¿no es cierto? Pero las caderas va a poder doblar, pero no va a poder hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que entender todo esto cuando hablamos de traumas acumulares. Bien, esto es lo que se tiene que hacer en pacientes con traumas acumulares porque tienen signos de buen pronóstico. Sí. ¿Cuál es la diferencia de escala de Frankel para escala de Asia? Es lo mismo. Si uno compara, más o menos es parecido a la diferencia que tiene la escala de fuerza, que de arriba de 3 y abajo de 3. Exactamente. Está bien. Sí. Entonces, nosotros vemos esto. Paciente que se cae, está todo bien, ¿no es cierto? Te duele acá, puedes mover, por favor, sí, pero nadie hace esto. ¿Control de qué? De la sensibilidad anal. Porque puede caer con la bicicleta, lesionarse y puede provocar lesión del nervio puberto. ¿No es cierto? Es lo que habitualmente nadie hace. Por eso se cometen muchos errores. No pasa nada si el paciente tenga los reflejos. Tiene los reflejos, listo, ya está. Ya cumplimos, hicimos todo. Entonces, estos son los de señales de buen pronóstico. ¿Cuáles son los de mal pronóstico? Estos. Entonces, fíjense, desplazamiento lateral de la vértebra por fractura patológica o trauma, es de destrucción, ¿no? Desplazamiento por accidente de la listesis lumbar, dorsal, cervical. Entonces, cuando va a haber este tipo de cosas, el paciente, como va a tener lesión de la médula, entonces va a tener problemas de la vía piramidal y a veces uno ve Babinski cuando no está seccionado. ¿Va a haber priapismo? Sí. Se ve espontáneo. Ausencia de la función motora distal por debajo de la lesión, sí. Entonces, fíjense ustedes, otra vez volvemos a lo mismo. Ausencia del reflejo bulbopoderoso, ausencia del reflejo anal superficial, que es lo que habitualmente no hacemos. ¿No es cierto? Uno por miedo, uno por inexperiencia, uno no sé, no lo hace. Y algunos de los estudiantes decían, esto es manoseo, y claramente sí, si no quiero que se de esa manera, digamos, un poco, digamos, con la mente torcida, pero nosotros somos médicos, los médicos en general nunca pensamos en eso, y no debemos pensar sino en buscar el mejor diagnóstico en nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se tiene que explicar a la familia, se tiene que explicar al paciente qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo. Entonces, ya hablamos de traumas acumulares completas, ahora hablamos de los traumas acumulares incompletos. Cuando hablamos de incompletos, nos vamos a referir a este tipo
lesiones centromedulares, en disección medular o membrana secular, síndrome del cordón anterior, del posterior, síndrome de Cauda-Equina y las mixtas. Entonces, todo esto son lesiones incompletas. Las anteriores eran completas, ¿no es cierto? Estas son las incompletas. Ahora, cuando hablamos de lesiones centromedulares, vamos a ver que existe una lesión a nivel central. Esto se va a afectar más en los miembros superiores que en los inferiores. ¿Por qué? Porque la lesión está dada a nivel cervical. ¿Y en qué pacientes? Fundamentalmente se presenta en los pacientes que tienen espondiloartrosis, hipertrofia del ligamento amarillo, disminución del canal medular, y en otras palabras, el famoso canal estrecho. O aquellos pacientes que son de la tercera edad y van a destrozar la parte central y la periférica siempre va a estar indemne. Ahora tienen más lesión en la parte de la sustancia gris que la blanca, sí. ¿Por qué? Porque en la médula la sustancia gris está en la parte central y la blanca está en la periferia, a diferencia del cerebro, que la sustancia gris está afuera y la blanca está por dentro, ¿cierto? Entonces vamos a ver lesión de este nivel y el pronóstico en general siempre es alentador. Por suerte las lesiones son siempre bajas, C5, C6, C7 y estos van a poder recuperar. El resto, cuando es muy alto, es mal pronóstico por el edema, porque van a ser edema a nivel de lo que es el bulbo. Pueden hacer una parada cardíaca o lo que se llama un paro cardiorrespiratorio. Pero, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la fisiopatología para que esto se presente? En general es por hiperextensión. Aquellos que están en el automóvil, no sé, servicio público y de pronto frenan y hacen este movimiento y de golpe para atrás. Hiperextensión. Entonces, esos hacen una compresión en la parte central, ¿no es cierto? Y van a provocar lesión. Entonces el paciente se baja, un poco de dolor, se baja a su casa, le duele un poquito y a las horas empieza a sentir como que le falta fuerza en los miembros superiores. ¿Cuál es inmediato? Pero entonces ya, para entonces ya el servicio público se fue, qué sé yo. No sabemos de por qué. Entonces uno tiene que saber esto para preguntar qué es lo que le pasó. No, pues estaba en la casa, no, pero algo pasó. No, sí, estaba de viaje, yo no sé, en micro, lo que sea, y frenó de golpe y dice eso. Y pasa en las personas jóvenes también. A veces chocan, hacen el famoso latigazo y tienen mucho dolor por muchas veces en el cuello por hiperextensión. Pero en las personas adultas que tienen hipertrofia van a tener lesión centromedular. Y tenemos el síndrome de broncecular y vamos a entrar acá porque ya es hora. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Hasta acá, tranquilísimo. Adelante. Bien. Funciona. Puede. Y ahora que haces su